Hola y bienvenidos al podcast de Offensive Lariato. Este episodio será un poco distinto porque no es algo a lo que esté, acostumbrado a hacer, porque va a ser como una mezcla de unscripted, también opinión, va a ser un poco de todo. Como habéis podido ver en el título, estoy hablando de la empresa que me ha enamorado en 2020, de mi empresa favorita este año. Y esa es, como habéis podido ver, Gatomove. Gatomove es la empresa que en los últimos meses me ha ganado completamente y que creo que es la empresa que ha sabido adaptarse mejor a todo este tema de la pandemia, a todo este tema de los shows sin público y demás, como nadie. Creo que no ha habido empresa que se haya adaptado tan bien como ha podido hacerlo Gatomove con su show Choco Pro. Pero antes de eso, pues pondré un poco en contexto mi historia con esta empresa, cómo empiezo yo a ver esta empresa y sobre todo, pues cómo empiezo a seguirla como una empresa, cómo empiezo a seguirla viéndome todos los shows y se convierte en mi empresa favorita. Así que bueno, vamos a empezar, dejamos esta intro y vamos con Gatomove. Antes de empezar a hablar sobre el podcast, quiero decir que Michiru Kono acaba de anunciar su retiro hoy día 18. Todo el podcast ha sido grabado el día 17, por lo que esto es un pequeño paréntesis antes de empezar con lo que es hablando de Gatomove. Le deseo lo mejor desde aquí, es una de mis luchadoras favoritas en Gatomove, es una luchadora a la que siempre digo ojalá le den un push, ojalá le den un push, ojalá le den un push. Finalmente ese push no podrá llegar tras esa lesión que tuvo en septiembre en el tobillo, si no recuerdo mal, y ahora mismo anunciaba su retiro, pero que intentaría seguir ligada al wrestling y que su cuenta de Twitter y su cuenta de YouTube seguiría en activo, por lo que para aquellos que le interese seguir a Michiru Kono, que sepan que eso todavía va a estar activo. Vamos con la review en general, con mi opinión. Gatomove es una empresa que yo empecé a ver en 2019. Ya había leído hablar sobre una empresa que luchaban en un tatami en Japón y demás, y cuando empecé a seguir Japón me pareció algo muy curioso. Veía DDT, veía Street Wrestling de DDT y demás, pero este concepto me llamaba muchísimo más la atención que los rollos de DDT. Y siempre decía, tengo que encontrar algún show, me tengo que poner a buscar por YouTube, por páginas de piratería, por cualquier lugar, a ver si encuentro algo de esta empresa y a ver si encuentro algo en esos shows que pelean en una sala. La sala es el Ichigaya Chocolate Hiroba o Ichigaya Chocolate Square. Y al final lo olvidé, lo fui dejando. El año pasado, en 2019, me acordé. Dije, esta empresa en la que me sonaba un montón cuando Emi Sakura apareció, porque había leído de la empresa y así. Cuando Emi Sakura apareció en All Elite, digo, me suena muchísimo. Y cuando leí que era la dueña de Gatomove, dije, es verdad, de esto me suena. Ya decía yo que me sonaba de algo. Y me vi algún combate suelto de Gatomove. Me vi alguno que estaban luchando en un ring y otros que estaban luchando en Ichigaya. Y me pareció un concepto muy interesante. En ese momento me gustó bastante. Empecé a verlos como el que empieza a ver unos shows de DDT que luchan en la calle o algo así, ¿no? Como, bueno, esto es una buena empresa de comedia. Y como soy una persona a la que le gusta mucho el comedy wrestling, dije, bueno, pues mira, vamos a darle una oportunidad. De vez en cuando buscar esta empresa cuando me apetezca ver algo de comedia. Después, pues bueno, pasó, eso fue a mediados o así de 2019. Vi algunas cositas más hasta final de año, pero nada, pocas. Ni 10 combates contados, probablemente. Llegó 2020 y hasta abril, ellos empezaron en marzo con los Choco Pro, el 28 de marzo para ser más exactos. Y hasta el 6 de abril no vi ningún combate de Gatomove en 2020, obviamente. Que me vi un combate de Riho y Misurua. Y en ese momento dije, bueno, estoy viendo que ahora están haciendo unos shows... que hace una semana hicieron un show, sin gente, no people. Es como un show en Ichigaya, pero sin esas 40, 50, no sé cuántas personas metían en Ichigaya. Y parece que tienen otro mañana. Me tengo que poner al día.
pero primero voy a ver algún combate. Y recuerdo que tenía un combate de Omega y Rijo contra Yoneyama y Masa Takanashi guardado y dije, tengo que ver esto. Me apetece muchísimo ver esto. Y en aquel momento me vi ese combate y dije, Gatomove es una empresa de comedia, pero saben dar buen wrestling. Es para lo que digamos tienen, es buen wrestling. Y disfruté mucho ese combate. Y bueno, dije, bueno, me tengo que poner al día. Al final lo dejé, lo fui abandonando y demás. Me vi algún combate más entre medias y tiré ya así al primer Choco Pro. El primer Choco Pro sería un show que tendría de main event Minoru Suzuki contra Valianaki. Es un combate que me llama la atención. Quería ver cómo se movía Suzuki en ese tipo de ambiente. No había seguido la empresa como para conocer a la gente, pero obviamente pues conocía a Emi Sakura, que era la dueña, y conocía a Minoru Suzuki. Y me parecía muy curioso, me parecía muy interesante y quería ver qué pasaba en ese combate. Y me gustó muchísimo el combate. Recuerdo que me divertí mucho, y eso que no es uno de los mejores combates que ha habido en los Choco, pero fue una gran forma de empezar un Choco, de llamar la atención, de que la gente diga, hostia, Minoru Suzuki va ahí, ¿qué habrá aquí? Y muy interesante, ya digo, es un buen combate, ya no es tan igual, no es ni los 15 mejores de Choco Pro para mí, pero bueno, sí que es un combate muy interesante y que yo digo que merece la pena ver. Yo creo que para empezar, para ver a Suzuki cómo se mueve en ese ambiente, es algo que merece mucho la pena. Claro, luego, no sé si fue antes de eso o después de eso, cerca de esas fechas, también me vi el Suzuki contra San Siro en DDT, en el Tokyo Dome, aquel Empty Arena Match, que bueno, aquel ya lo tenía visto de antes y me lo volví a ver y me gustó muchísimo. En ese momento, después de ese Choco Pro, dije, bueno, pues los siguientes voy a empezar a ver. Y en el segundo vi que íbamos a tener a Antonio Honda. Y dije, ese lo conozco, es de DDT. Vi que también vamos a tener a Emi Sakura. Dije, bueno, la dueña de la empresa, me apetece verla. Porque, claro, de Emi Sakura yo ya había visto cosas de cuando estaba en Ace Ribbon y de cuando luchó en JWP y demás. Cuando era, pues, 10 años atrás, no 2020. Había visto cosas suyas de 2010 y demás. Y también había visto que en la cartelera estaban el Valianaki que ahora me encanta, pero en ese momento no lo conocía, que estaba luchando con Suzuki. Ryo Mizunami, que ya había visto varias cosas suyas, que me parecía una luchadora súper carismática, que incluso estuvo en All Elite, si no recuerdo mal, en el primer show. Y Mei Suruga, que lo poco que había visto de ella me gustó bastante. Estuvo, de hecho, también en la triple amenaza del show de retiro de Kagetsu, que me llamó muchísimo la atención esta luchadora. Y dije, pues, habrá que verlo. Y el segundo Choco también recuerdo que lo disfruté muchísimo. Y empecé a pensar, tengo que ver esto más a menudo. Y ese mismo día también me vi el tercer Choco, que tendría en el main event a Chris Brooks y a Mei Suruga haciendo tag contra Valianaki y Misakura. Fue una experiencia muy interesante. Después de eso me puse a ver un Chris Brooks contra Valianaki en un show de Gatomove en el ring antes de la pandemia, el último show, que estaba disponible en el on demand de DDT el combate, y dije, pues voy a aprovechar, ya que tengo el on demand de DDT, pues voy a aprovechar y voy a verme este combate que pinta muy bien. Y aquel día me vi 2 shows de Gatomove y ese combate y disfruto muchísimo. Y en ese momento Gatomove me empezó a llamar muchísimo la atención. Se había convertido había pasado, mejor dicho, de ser una empresa que dije en su día, bueno, tengo que ver algo, parece interesante, a decir, coño, pues igual empiezo a seguir esta empresa de forma bastante regular. Creo que es una empresa que merece la pena. Y seguí viendo los combates, seguí viendo los shows y demás, y llegó el Choco Pro número 8. Antonio Honda contra Sayaka Obihiro. Para mí, mirando en retrospectiva, pues lo pondré como He estado haciendo una lista y lo pongo en el número 9 de mejores combates de Choco Pro. Pero en ese momento, a mí me voló la cabeza. Dije, no me esperaba que hiciesen comedia. Y que en la comedia hubiese psicología muy bien trabajada, por lo menos en mi opinión. Y en ese momento era el mejor combate que había visto en Choco Pro con diferencia. El mejor hasta ese momento era el
el de Suzuki, el Suzuki contra aquí del Choco Pro 1, pero se lo llevó de calle, lo ganó de calle. Y disfruté muchísimo este combate y me alegró mucho seguir la empresa. Ya digo, no estaba siguiendo la empresa, no iba ni los Chocopros al día. En ese momento llevaba como 3 semanas de retraso en los shows, pero bueno, a mi ritmo estaba disfrutando muchísimo de la empresa y este combate me hizo decir, bueno, esta empresa tiene muy buena pinta y esta empresa creo que va a ser una de mis favoritas este 2020, como sigan haciendo las cosas así. ¿Cuál es el tema? Que la empresa no solo siguió haciendo este tipo de cosas, sino que mejoró. Y bueno, mejoró, digo, siguió dando grandes combates y dando cosas aún más grandes. Tendríamos un combate entre Fujita y Yuna Mizumori, un Last Man Standing muy bueno, que me gustó mucho. En ese momento yo pensaba que bueno, lo de Honda y Obihiro, pues bueno, me había gustado mucho porque a Honda le tengo un cariño muy grande, me parece es uno de mis luchadores favoritos de la comedia. Y en ese momento pensé, esto es muy bueno. Pero cuando Mizumori, que era una luchadora que me estaba empezando a ganar completamente, y era una luchadora que me estaba llamando muchísimo la atención, y Fujita, que es un luchador de Deathmatch, y yo como no sigo Deathmatch, pues lo poco que había visto de él, pues ni fu ni fa. En este combate me sorprendieron, en el Choco Pro 11, con un Last Man Standing. Y en ese momento ya dije, bueno, vale, esto no es solo comedia, no son las risas de luchar en un tatami, hay algo más. Después tendríamos más shows. Yo hice un pequeño parón entre medias, hice un parón de hecho de un mes o así, tras el fallecimiento de Hana y demás, que no me apetecía mucho ver tampoco Gato Move. Me puse al día con Gato Move, vi un combatazo entre Aki y Mizumori, vi un combate muy bueno entre Asuka y Meisuruga, un combate de Meisuruga y una Mizumori, y bueno, seguían los chocos, cada vez más shows. Final de la primera temporada en el episodio 18, final de la segunda en el 36, final de la tercera en el 54, y cada vez esta empresa me estaba enamorando más. De hecho, incluso ya para la tercera ya era una de mis empresas favoritas. Para el final de la tercera, incluso para el final, mediados de la tercera, mediados de la tercera, principios de la tercera, incluso finales de la segunda, ya se estaba convirtiendo en una de mis empresas favoritas. Y poco a poco pues me iba pegando maratones porque había dejado con mucho retraso la empresa. Y así pues seguíamos avanzando y llegó a la cuarta temporada, que para mí ha sido una temporada que, pues bueno, no es floja, pero hay unos shows que se nota que es más a construcción de las rivalidades, de los siguientes combates, de los combates gordos de la temporada, que vamos a hacer este buen show. Es algo que en otras temporadas sí que se había visto que, sobre todo en la primera, que iban a hacer un buen show y de paso construir historias. Aquí intentaban más, o se centraban más, a mí me daba la sensación de construir más las historias. ¿Qué historias? Pues a mí el mejor combate de Gato Move del año y uno de los combates del año, y lo digo totalmente en serio, uno de mis combates favoritos del año, que sería Choco Pro 63, I Quit Tag Team Match, Emi Sakura y Lulu Pencil, o Emi Pencil y Lulu Pencil contra Chris Brooks y Yuna Mizumori. Es un combate que lo vi y me dejó sin palabras. Me costó muchísimo digerir lo que había visto. No me lo creía. Para una persona a la que, pues bueno, había disfrutado tanto de Gato Move últimamente, que estaba diciendo, bueno, está siendo un gran producto, no sé qué, no sé cuántos. Me vi el Ryo Mizunami Meisuruga, que hasta ese momento me parecía el mejor combate, y dije, esto es muy difícil de superar. Choco Pro 53, Yuna Mizumori, Meisuruga False Counterwear. Dije, esto va a ser muy difícil de superar. Pues no solo lo superaron, el tag team, no solo lo superó, sino que lo superó con creces. Esto ya sí que va a ser muy difícil de superar, esto va a ser imposible de superar o de igualar. La forma de contar la historia durante más de 20 episodios de Choco Pros entre Chris Brooks y Lulu Pencil, y durante más de 30 episodios de Yuna Mizumori y Emi Sakura,
me parece maravilloso. Y la forma de contar la historia dentro del combate me parece maravilloso. Creo que es un combate que, si alguien lo viese ahora sin conocer toda la historia, diría, ¿cómo puedes decir que esto es uno de tus mejores combates del año? Porque igual en cuanto al trabajo en ring, pues en ring no porque no hay ring, pero en cuanto al trabajo pues sobre el tatami y demás, pues no será el mejor combate y tampoco entenderás todas las referencias, pero creo que sigue siendo un buen combate. Pero no tan bueno como si entiendes todas las referencias, como si estás atento a todos los detalles. Este combate gana muchísimo, muchísimo, muchísimo sabiéndote las historias. Con esto dicho, se acercaba la segunda mitad de la cuarta temporada de Gato Move, los Choco Pro, y en el episodio 71, en el penúltimo episodio, teníamos un reset, que son Emi Sakura y Kaori Yoneyama, actualmente campeones por pareja, contra los Best Bros, Valianaki y Mei Suruga, en un combate súper interesante. Me gustó muchísimo y parece que gracias a eso van a volver a utilizar los campeonatos por pareja de Gato Move en Gato Move, que no los habían utilizado desde antes de los Choco Pro, y me parece algo muy interesante, la verdad, que vuelvan a poner en juego los campeonatos. Tengo un episodio en mente hablando sobre campeonatos en el wrestling y demás, a ver si lo saco en unos días, pero aquí igual haría una excepción, no voy a hablar sobre eso, pero digo, yo creo que Gato Move no debería ser una empresa que se debe regir por las reglas que le pondría yo a unos combates titulares. Ya hablaré de eso en el episodio de los campeonatos, que vendrá pronto. Lo juro que vendrá pronto. Hay otra cosa que me gusta muchísimo ahora, ya que hemos terminado de hablar de las 4 temporadas. Me gusta muchísimo de Gato Move que siempre se respire tan buen ambiente. Es un ambiente muy alegre y demás, que en época de, digamos, pues en esa época de la pandemia y demás, a mucha gente podía haberle ayudado a alegrarse un poco más. El trabajo que hicieron fue maravilloso, pero es que ya no solo es una empresa que te tira por la comedia o que tira por la alegría, digamos. Es que también, como he dicho, saben ofrecer un gran nivel de wrestling y la psicología de los combates. Hay dos personas que la dominan completamente. Emi Sakura, que es muy obvio porque siempre ha sido muy buena en combates que implican una historia y en contar una historia. El ejemplo que más me gusta es Emi Sakura contra Kaori Yoneyama, JWP Climax, si no me equivoco, era el show 2010. Kaori Yoneyama, si no recuerdo mal, era la campeona de JWP y ambas ponían su cabellera en juego. De hecho, Kaori Yoneyama también ponía el título en un main event maravilloso, que a mí me encantó. Lo vi esta cuarentena y me pareció brutal, recomendadísimo. Ahí tiro la recomendación de un combate de hace 10 años, que merece mucho la pena. Y la otra luchadora sería, obviamente, Junamon Mizumori, que me parece la mejor que tiene Gato Move. Es una luchadora que es muy carismática y sabe contar las historias a la perfección. Creo que es la luchadora que más he disfrutado de Gato Move, sin duda alguna, y una de las luchadoras que más he disfrutado este 2020. Y ojalá en algún momento gane ese reconocimiento que yo creo que se merece. Y para cerrar este episodio tan extraño, en el que no es tenéis que ver Gato Move porque tal y tal, sino que es, bueno, esta es mi opinión sobre una empresa que estoy disfrutando muchísimo en 2020. Y voy a tirar 12 recomendaciones. Voy a tirar los 12 combates que más creo que merecen la pena, en orden de menor a mayor. Y bueno, van a ser 11. Va a haber 11 puestos porque hay un empate en el que no puedo poner cuál es mejor o peor. Vamos a ello. Empatados en el 11 estarían Asuka contra Mei Suruga, Choco Pro 16 el 23 de mayo. Después tendríamos el Ironman entre Mei Suruga y Yuna Mizumori, Choco Pro 17, 27 de mayo. Para seguir y entrar en el top 10 tendríamos Michuru Kono contra Valianaki, Choco Pro 35, 26 de julio. Después tendríamos Antonio Honda contra Sayaka Obihiro, Choco Pro 8, 29 de abril. El combate que, como antes he mencionado, es el combate que me hizo cambiar el chip, el primer gran combate de los Choco Pros.
Emi Sakura y Riho Team All Elite contra Mei Suruga y Yuna Mizumori, Choco Pro 50, el 27 de septiembre en el show especial All Elite vs Gato Move. Número 7, Last Man Standing, Minoru Fujita contra Yuna Mizumori, Choco Pro número 11, 5 de mayo. Número 6, Yuna Mizumori contra Valiant Aki, Choco Pro número 28, el 30 de junio. En el número 5 entramos a este top 5 con el combate más reciente de mis favoritos, el episodio número 71 de Choco Pro, este pasado 5 de diciembre, en el penúltimo show de la cuarta temporada y en el penúltimo show que ha producido a la fecha en la que estoy grabando esto, Gato Move. Un combate muy interesante. En el cuarto lugar tenemos otro Yuna Mizumori contra Valiant Aki, esta vez el primero de ellos, el del 15 del Choco Pro número 15, el del 22 de mayo, que me parece un combate maravilloso. Y vamos con el top 3, Emi Sakura contra Yuna Mizumori, Last Man Standing. Este combate también necesita la historia que tiene por detrás. Este combate también ayuda muchísimo a la historia que tiene por detrás, al igual que con el número 1. Pero creo que va a ser disfrutable aún sin conocer la historia para aquella gente que decida verlo. Y vamos con el número 2, antes de pasar a ese main event que todos sabéis cuál es porque lo he dicho antes. Ryo Mizunami y Mei Suruga en un Falls Count Anywhere match en el penúltimo episodio de la temporada 3, episodio 53, 4 de octubre. Un Falls Count Anywhere que salen de Ichigaya, no salen muy lejos, pero salen de donde se suele grabar y hacen cosas muy, muy interesantes. Me parece un combate bastante chulo. Y vamos con ese maravilloso Choco Pro 63, show de un único combate, 11 de noviembre, I Quit Tag Team Match, Emi Sakura y Lulu Pencil contra Chris Brooks y Yuna Mizumori. Creo que con esto da más que de sobra para saber si Gato Move es lo vuestro o no es lo vuestro, y aquí están mis recomendaciones. Yo recomiendo que veáis los combates en orden en cronológico, orden lineal, primero el 8, luego el del, 11 creo que va, después va el del 15 y demás. Creo que es lo mejor que podéis hacer para un poco familiarizaros un poco con lo que viene siendo la historia de cada personaje a lo largo de estos Choco Pros. Por ejemplo, en esa lista no hay nada sobre el Chris Brooks Lulu Pencil, porque el Chris Brooks Lulu Pencil se ha formado en combates no tan buenos, porque el personaje de Lulu es una luchadora que no lucha, porque es muy extraño de explicar. Es una luchadora que me encanta, pero como luchadora no vale, porque no, me refiero a que tú la ves y dices, esta no es luchadora, esta es una cualquiera, y es la gracia, digamos, de ese personaje que tiene. Creo que a la gente que no le va, hay gente a la que no va a entender cuál es el personaje de Lulu, y es normal, porque es un personaje que hay que cogerle el truco, es un personaje que cuesta, digamos, entenderlo. Y esto ha sido todo. Se me ha alargado un poco más de lo que pensaba que iba a ser un podcast de unos 8 o 9 minutos, y veo que ya voy por los 22, así que es hora de ir cerrando este podcast, no sin antes deciros los siguientes shows que empiezan de Gato Move. La temporada 5 empieza al día siguiente de que estoy subiendo este podcast. Yo estoy subiendo este podcast probablemente el día 18 de diciembre, lo estoy grabando el 17 a la tarde, y el día 19 Gato Move volverá con un único combate confirmado de momento, que es Valiant Aki contra Antonio Honda. Ese combate puede estar muy guay. Después, los siguientes shows de 2020 serán el día 25 de diciembre, habéis oído bien, el 74 será el 25 en Navidad, el 75 será el 30, el 76 será el 31, Nochevieja. Tendremos la defensa titular de Emi Sakura y Kaori Yoneyama defendiendo ante los Best Pros en esos campeonatos por parejas que he comentado antes. Tengo ganas de ver lo que ocurre ahí, a ver si en algún momento nos dan en algún choco un Mei contra Emi Sakura, o un combate decente de sus 20 minutos o 15-20 minutos entre Aki y Mei Suruga. Ojalá de ahí salga algo así.
Después tendremos otro show el día, ya en 2021, el día 1 de enero, 3 de enero, 8 de enero, 10 y 11 de enero, 17, 22, 24 y 30 de enero, 3 de febrero, 6 de febrero, 7, 12 y la season finale el 14 de febrero en el episodio número 90, después de otros 18 episodios como suele ser costumbre. Tendremos la final de la temporada 5. Ojalá sea una temporada tan interesante como han sido las anteriores y las podamos disfrutar. Alguien se preguntará, ¿por qué no has hablado de Gato Move antes? ¿Por qué no has hecho una review de un show de Gato Move? Pues he pensado alguna vez en hacer reviews de temporada. Coger una temporada entera, 18 shows y decir, bueno, me ha parecido esto y esto, os recomiendo esto y esto. Puede que lo haga con la quinta, no sé, pero no me parece que Gato Move sea una empresa a la que le venga o le merezca, digamos, hacer un podcast así. Porque lo que yo disfruto, como, bueno, a mí este combate me ha entretenido un montón porque me ha parecido súper gracioso, porque no sé qué o porque no sé cuántos, tú puedes decir, bueno, pues esto es una mierda. Pero si estás escuchando mi podcast con Stardom, o con Tokiyoshi Pro, o con DDT, o con New Japan, o con lo que sea que suba, dirás, pero bueno, más o menos, si sé lo que dice pues me merece la pena ver o no, o pensamos bastante parecido o no, pero con los Choco Pro, con Gato Move va a ser algo más difícil de llevar. Y pues esto sería todo. Me acabo de dar cuenta que se me ha escapado ya casi a los 26 minutos. Y ahí están las recomendaciones, el anuncio de cuáles van a ser los siguientes shows. Y nos vemos en el siguiente episodio. Se me olvidó decir, Gato Move es completamente gratuito. Está en YouTube, todos los shows que los ofrecen de manera completamente gratuita por YouTube. Y podéis seguirles en su Twitter, si no me equivoco es GatoMove o GTMV, ahora mismo no recuerdo muy bien. Y esto ha sido todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Recordad seguirme en mi Twitter, @olariato. Y chao.